Bien, mis hermanos, así todos de pie, niños, jóvenes, adultos, ancianos de edad, todos aquellos que han recibido la bendición de Dios de poder estar de pie, usemos esta facultad para reverenciar a nuestro buen Dios mediante la lectura de la palabra del Señor en solemnidad, puestos de pie delante del Señor cuando su ley es expuesta, cuando es leída. Abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 14, el mismo texto de la semana pasada, en el versículo 40, al final del capítulo. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Entonces leemos la palabra bendita de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos encomendarnos a ti, Señor, en este fragmento del tiempo de tu día, del día del Señor, en el que hemos de dedicar nuestros corazones a la exposición de tus palabras. Está escrito en tu palabra, Señor, en el Salmo 119, que la exposición de tus palabras alumbra y que da entendimiento a los simples. Nosotros, Señor, tenemos mucha simpleza en muchas áreas y de muchas maneras, Señor, somos simples delante de ti. Pero esto no nos lleva, Señor, a amalgamarnos con esa condición y a quedarnos allí y justificarnos, sino que queremos desechar la simpleza en nuestra vida. Queremos ser hijos tuyos con entendimiento. Queremos que nuestro discernimiento crezca. Queremos, como ordena el apóstol Pedro, crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos, Padre, rogarte que por los méritos de Cristo nos permitas en esta hora escuchar tu palabra y que ella quede sembrada en nuestros corazones. Oh bendito Dios y Padre eterno, tu palabra corrige a todos, pues todos nosotros tenemos falta y ninguno de nosotros es perfecto ante ti. Pero nos presentamos delante de ti buscando, procurando tu corrección, tu guianza, tu luz. Así que para este fin te rogamos lo que siempre te rogamos. Danos un corazón dócil para recibir tu palabra y un oído presto a escuchar tu voz. Tu Hijo dijo: mis ovejas escuchan mi voz, oyen mi voz y me siguen. Señor, permítenos ser verdaderamente ovejas de tu Hijo Jesucristo. Escuchar la voz de nuestro pastor, como cantábamos este salmo recientemente, y seguir a nuestro pastor, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos estas cosas, pero también te ruego, bendito Dios, junto con tu pueblo en esta hora, que mi persona, hecho de carne y hueso como cada uno de mis hermanos, falible como cada uno de mis hermanos, sensible al error como cada uno de ellos, te ruego, Señor, que pueda yo exponer tu palabra en el poder de tu Espíritu. Unge mi predicación con tu Santo Espíritu, con el poder de tu Santo Espíritu, para que tu palabra, como espada de doble filo, penetre hasta partir el alma y el espíritu y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que entonces todo vano conocimiento sea destruido, todo argumento que se levante en contra de la verdad sea reducido a polvo y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo tu Hijo. Te ruego que pueda hacer esto yo, Señor, no por mi propio poder, que es ninguno, sino por el poder de tu Santo Espíritu. Que sean entonces las conciencias conmovidas por el poder de tu palabra, por la guía de tu Santo Espíritu, por ese poder sobrenatural que tiene tu Espíritu para obrar en nuestras vidas. Mi confianza está puesta en ti, Señor, y no en las capacidades, en los dones o en las facultades que tú hayas derramado como dones en mi vida. Provienen de ti ciertamente y a ti debe ser la gloria por ello. Pero esta obra, esta misteriosa obra de dar forma al corazón, de tatuar con tinta indeleble en nuestras almas tu bendita y gloriosa palabra, no puede realizarla ningún ser humano, ningún pastor por ilustre que sea, ningún predicador por erudito que sea, ningún orador, por cuanta retórica obtenga o tenga, puede realizar esta obra sino tu Espíritu Santo. Entonces clamamos a ti, que la llenura de tu Espíritu esté con nosotros y que tu palabra entonces venga a nuestros corazones, moldeando la vida que tú demandas que nosotros tengamos y que nosotros necesitamos tener. En el nombre de Cristo, Señor, rogamos estas dos peticiones delante de ti, oh amantísimo Padre Celestial, que merece toda gloria, honra, alabanza y honor. En el nombre de tu Hijo nos acercamos a ti, por sus méritos oramos y según la guianza de tu Espíritu nos presentamos delante de ti. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? En el marco de nuestra serie práctica sobre la iglesia,
Hemos venido observando varios segmentos en esta serie y el segmento que inició la semana pasada, aunque breve, ha pretendido tocar la decencia y el orden que corresponde a la casa de Dios, a la iglesia del Señor. Evidentemente, como está enmarcado en una serie práctica, se entiende que aunque lo que se predica son palabras en el púlpito, se espera o se demanda una respuesta práctica, es decir, o esto es, obediencia de parte del pueblo del Señor que escucha las palabras del Señor. Poner en práctica estas cosas para ir entonces de alguna manera reformando las áreas en las que reforma es necesaria de parte de Dios, en donde es necesario que volvamos a la forma original, aquello que Dios ha diseñado y que debe ser como Dios lo diseñó, lo ordenó. Es en este contexto entonces que hemos visto de manera general que el apóstol Pablo ordena a la iglesia que todos sus asuntos, esto es, que todas aquellas cosas que Dios ordena en la iglesia, sean hechas con decencia y con orden. Nos vemos obligados por las Escrituras a sostener que esto es así, como vimos la semana pasada, por causa del carácter de Dios mismo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de armonía y paz. Y que todas las iglesias de los santos, como vimos la semana pasada, tienen esta prerrogativa por causa del carácter moral de nuestro Dios. De allí que se espere que nuestra iglesia local, o todos aquellos que de alguna manera escuchan este mensaje y escuchan a través de este mensaje, o entienden con este mensaje un eco de las palabras de nuestro buen Dios, entonces actúen en consonancia con el carácter de Dios. Ahora, creemos pertinente saber que estas cosas no son una novedad en el nuevo pacto, ni que se limitan a los asuntos eclesiales, como si la asamblea del Señor fuera el único lugar donde Dios espera decencia y orden, sino que todas las Escrituras muestran esto aquí y allá de tal forma que resulta imposible concluir otra cosa, que el Dios de decencia y orden ha sido así desde los días de la eternidad. Pero además, vemos que el mismo Dios ordena a los suyos a vivir propiamente una vida decente y ordenada. De manera que cuando se reúnan como asamblea, la adoración congregacional de este pueblo sea el sumario de una vida santa. En este sentido, todas las partes o tareas de la asamblea de los santos deben ser la epítome de una vida decente y ordenada en Cristo. O como dijera el doctor R.C. Sproul antes de partir a la presencia del Señor en su libro ¿Qué es la iglesia?, en el capítulo 4, la iglesia debe materializar y encarnar la vida del Espíritu de Dios en todo lo que hace. Deberíamos dar testimonio de la presencia de Cristo y de su reino en el mundo. Por supuesto, eso empieza dentro de la iglesia, para que la iglesia pueda alumbrar al mundo con esta luz. Ahora, sin mayor preámbulo, en esta exposición que he titulado El Dios de un pueblo decente y ordenado, es decir, el mismo título que la semana pasada, póngale un 2 entre paréntesis, segunda parte, pasemos a ver a partir de nuestro texto cómo Dios demanda en las Escrituras una vida decente y ordenada, además de un culto decente y ordenado. Y lo haremos básicamente en 3 puntos, a saber: 1. La decencia y orden en la iglesia como epítome de la vida cristiana. 2. La decencia y orden en el hogar cristiano. 3. La sociedad cristiana, la única sociedad decente y ordenada posible. Veremos el día de hoy los primeros 2 puntos y por cuestiones de tiempo, el tercer punto quedará para la siguiente exposición. Entremos entonces en el desarrollo de nuestro texto el día de hoy, en las implicaciones que hoy tenemos que mencionar. Número 1, la decencia y orden en la iglesia como epítome de la vida cristiana. Primero, ¿qué es epítome?
Puede ser que de alguna manera alguna persona haya escuchado por primera vez en su vida este vocablo. Epítome es de alguna manera un sumario de las cosas que corresponden a un grupo más amplio. De alguna manera son el conjunto o el conglomerado que resumen un conjunto más amplio de características acerca de un asunto. Así que cuando decimos que la decencia y el orden en la iglesia es un epítome de la vida cristiana, lo que estamos diciendo es que la conducta que debe desarrollarse en el seno de la iglesia, en todo cuanto ella es o desarrolla de parte de Dios, debe ser un sumario donde está supuesta toda la vida cristiana. Que no debe ser, por supuesto, extraña la conducta que se desarrolla o se demanda de la iglesia cristiana en el seno de sus congregaciones, porque la iglesia cristiana, cuando está en su vida diaria, ellos ya están llevando a cabo esta conducta que se demanda de ellos en la iglesia cristiana. Entonces, la conducta del creyente en la iglesia debe ser el sumario palpable de la conducta santa del cristiano a diario en todas las demás áreas. Dios desea que el cristiano sea decente y ordenado en las demás áreas de su vida, no solamente en el culto del Señor. Y demanda que esa conducta se manifieste entonces en la asamblea de los santos, con mayor razón. En este punto, hemos de entender que todas las cosas que se precisan o que se deben procurar siguen como mínimo dos principios básicos que envuelven el todo del creyente, y que para este fin se debe procurar la decencia y el orden. ¿Cuáles son estos dos principios a los que debemos disparar por medio de la decencia y el orden, o procurar por medio de la decencia y el orden? El Espíritu ha dado dos en las Escrituras. Primero, la gloria del Señor. En las Escrituras, en la misma carta que venimos leyendo, porque esto es parte del contexto en el que este pasaje que estamos estudiando se encuentra, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que entendemos que cuando el Señor más adelante por medio de Pablo dice: hacedlo todo decentemente y con orden, pero hágase todo decentemente y con orden, si Dios ha mandado que todas las cosas sean hechas para su gloria, entendemos que el conducto efectivo para que se pueda dar gloria a Dios en todas las cosas es que el pueblo de Dios sea decente y ordenado, que así entonces pueda dar gloria a Dios. En segundo lugar, en este primer punto, usted puede llamarle 1.2 si gusta, la edificación de los demás. Un poco más adelante en esta misma carta, en el mismo capítulo 14 de nuestro pasaje, de nuestra lectura y exposición, en el versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces vemos con la palabra del Señor, en el mismo contexto del pasaje que estamos estudiando, que hay dos objetivos. La congregación, la reunión, la asamblea de los santos debe tener dos objetivos, dije, como mínimo, entre ceja y ceja, como razón de la asamblea cristiana: la gloria de Dios y la edificación de los demás. Dar gloria a Dios y edificar a los demás debe ser el norte con el cual la asamblea de los santos se reúne. Y para que estos fines puedan consolidarse, cristalizarse, llevar a materializarse estos fines, la iglesia del Señor debe hacer todo decentemente y con orden. Dado que Dios desea que las acciones más básicas del hombre, como comer y beber, acciones sumamente primitivas para el hombre, básicas, necesarias y elementales, sean hechas para la gloria de Dios, y demanda también que todas las expresiones de los dones que el Espíritu ha derramado en su iglesia sean puestas en práctica buscando la edificación de los demás, se sigue entonces
que el Señor desea que la decencia y el orden sirvan de canal para lograr dar a Dios gloria en todo y dar edificación a los demás. Ahora, para continuar con el desarrollo de este primer punto, que la decencia y el orden en la iglesia es la epítome de la vida cristiana, hemos de decir que ciertamente Pablo, con estas palabras en el contexto que hemos leído, del capítulo 10, el capítulo 14, y por supuesto el texto que estamos leyendo que está en el mismo capítulo 14, en estos pasajes Pablo se refiere primeramente a la iglesia y su desarrollo interior. Hemos de aclarar, porque es evidente el contexto del pasaje, que donde se está demandando tener decencia y orden, el pasaje que nos está hablando acerca de ello, está ubicado en el marco del desarrollo interior de la iglesia. Su culto, su asamblea, su reunión como asamblea local, el desarrollo de las actividades que Dios ha demandado que como asamblea juntos ofrezcamos a Dios en adoración. Pero resultaría absurdo pensar que el Espíritu Santo estaría mandando a ser decentes y ordenados solamente en la iglesia. O que Pablo solo esperaría que los corintios comieran y bebieran para la gloria de Dios en la iglesia, pero no fuera de ella. O que buscasen la edificación solamente de los creyentes dentro de la iglesia y no que dieran edificación a todos aquellos que le rodeasen en algún momento o lugar. Lo que ellos hacen dentro de la iglesia deben hacerlo para la gloria de Dios y la edificación de los santos. Con este fin se les demanda hacer todo decentemente y con orden. Pero no es únicamente la gloria de Dios y la edificación de los demás ordenados para el seno de la iglesia, sino en todo lugar en donde el cristiano ha de estar. Y por lo tanto, el creyente debe ser decente y ordenado en el seno de la iglesia para buscar esa gloria a Dios y dar edificación, pero también debe, por supuesto, ser decente y ordenado en otras áreas para también dar gloria a Dios en esas áreas y dar edificación. Pues no se puede glorificar a Dios y ser de edificación con la indecencia y el desorden. Pero esto que se les ordena en las Escrituras y que también llega a nosotros como mandamiento, se ve mejor y más eficazmente cumplido cuando diariamente los creyentes viven buscando la decencia y el orden para dar gloria a Dios y edificación a quienes le rodean. Es decir, los creyentes resplandecen como luminares en el mundo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:15. Nosotros estamos en medio de una generación que es perversa, llena de oscuridad y tinieblas. Y la palabra de Dios supone al cristiano como una luminaria, como una luz en medio del mundo que está atestado en tinieblas. Así que cuando se nos convoca a ir y ser luz en el mundo, ¿qué es entonces, o cómo debemos entender entonces la reunión de la iglesia, sino el ensamble unificado de todas esas luces para brillar con mayor fulgor? Sería tonto pensar que aquellos que tienen el encargo de brillar con luz cristiana en el mundo no brillen con la misma luz en la asamblea de los santos. Al contrario, es allí en la reunión de los santos en donde con mayor razón la luz debe estar, porque está junto a otras luces, alumbrando o notándose con mayor fulgor. Eso no significa que hay que brillar en la iglesia y opacar la luz fuera de la iglesia. No malinterpreten lo que estoy diciendo. Y al contrario, veremos también con esta y la siguiente predicación que es exactamente lo contrario de lo que estoy diciendo. Una figura sencilla de esto es que si prendemos una vela, esta alumbrará en las tinieblas. Pero si la ponemos junto a otras velas encendidas, la luz concentrada en un solo sitio será cada vez mayor. Así, la decencia y el orden en la iglesia son el epítome de la vida cristiana en la búsqueda de glorificar a Dios y edificar a los demás.
¿Por qué? Porque es la asamblea de todos los que deben vivir con esa luz, procurando ese fin. Si ellos están viviendo vidas que procuran dar gloria a Dios y edificación, como luz en medio de las tinieblas en el mundo, se sobreentiende entonces que cuando nos juntamos, todos nosotros como luminares del mundo, pero nos juntamos para dar adoración al Señor, entonces la vida de la coinonía de la iglesia, de la comunión de la iglesia, debe ser sin reparo alguno un ensamble unificado de esa luz. Y por lo tanto, si tenemos el deber de ser decentes y ordenados en otras áreas, ser decentes y ordenados en la iglesia no es sino una manifestación natural en el ensamble unificado de nuestra asamblea. No debería ser algo forzado, sino que el corazón mismo del creyente debería estar buscando la decencia y el orden por causa de que necesita glorificar a Dios y edificar al prójimo. El creyente se junta a otros creyentes con este vivo celo y se ve naturalmente movido, pero también divinamente impelido, porque no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios corazones siendo creyentes, a hacer todas las cosas decentemente y con orden para dar gloria a Dios y edificación al prójimo. Cuando esto no sucede en la iglesia, siendo que es el lugar donde más fácilmente debería poder obrarse con decencia y orden, revelaría la posibilidad de que diariamente no se esté obrando decentemente y con orden en las otras áreas de aquellos que componen la iglesia del Señor. Porque cada uno de nosotros debe procurar en estas áreas ser decente y ordenado. Y así la decencia y orden de la iglesia será una manifestación natural. Se esperará, y no solo se esperará, sino que se demanda también, que haya propiedad y decoro. Uno de los padres de la iglesia, Clemente de Roma, en su epístola a los Corintios dice: cada uno de nosotros, pues, hermanos, en su propio orden demos gracias a Dios, manteniendo una conciencia recta y sin transgredir la regla designada de su servicio, sino obrando con toda propiedad y decoro. Cuán maravillosamente acoplado a las palabras del Espíritu por medio de Pablo. Cada una de las palabras de Clemente son puntuales y precisas. Concuerdan perfectamente con las de Pablo. Hay armonía. Podemos decir aquí, como decía Pablo en versículos anteriores al que estamos escudriñando, que ciertamente Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de armonía, como también en todas las iglesias de los santos del Señor. Claramente entonces Él concuerda con esto, mostrando en ese aspecto, o en este contexto, que la iglesia de Roma, en donde Clemente pastoreaba en su momento, se buscaba la propiedad y decoro. Y ahora él como obispo escribía también una carta, una epístola a la misma iglesia cristiana en Corinto, que había recibido previamente, antes de ello, años atrás, la carta de Pablo diciéndole que todo se hiciera decentemente y con orden. Así que toma la ocasión Clemente para decirles, exhortarles que cada uno, manteniendo esa conciencia recta, obre con propiedad y decoro. Que no se transgreda la regla designada para el servicio del Señor. Clemente entiende entonces que es necesaria una regla designada para el servicio, y que a la propiedad y decoro precede una conciencia recta. Que cada uno debe tener su conciencia rectamente alineada a esa regla designada para el servicio del Señor. Clemente está haciendo un eco con sus palabras de las palabras del Espíritu por medio del apóstol Pablo. Así debe ser toda predicación, de hecho, un eco de las palabras del Espíritu por medio de los agiógrafos, de los santos inspirados por Dios para escribir las Escrituras. Ahora, también el teólogo luterano, el doctor Paul Kerstmans, concuerda con esto en su comentario al decir: en lo que concierne a los servicios públicos en general, que todas las cosas se lleven a cabo con el debido gusto y conducta cristiana y en orden.
Las reglas y órdenes pueden ser quizá apreciadas como mecánicas, pero tienden a servir a la predicación del Evangelio y a la edificación de la congregación, y por lo tanto no deben ser despreciadas de ninguna manera. Esta regla designada de la que habla Clemente, estas reglas que pueden a veces ser vistas como mecánicas de las que habla el teólogo Paul Kretschmann, pueden resultar a veces ser vistas de esa manera, pero contribuyen precisamente a que se mantenga el orden y la decencia en la iglesia. Por supuesto, hemos de admitir por medio de ello que es el gobierno de la iglesia quien debe ocuparse primeramente, al menos en el seno de la iglesia, de que las cosas puedan llevarse a cabo decentemente y con orden. Y asimismo, Jamieson Fausset y Brown en su comentario al respecto dice explícitamente que el gobierno de la iglesia es el mejor camino para preservar la libertad cristiana. Porque precisamente esta libertad cristiana puede llevarse a otros extremos y convertirse en libertinaje. Así que para que pueda ser preservado como libertad cristiana y no transgreda y se transforme en libertinaje, que es anticristiano, es necesario entonces que el gobierno de la iglesia, aquellos que han sido designados por Dios para colocar una regla, para ordenar y traer decencia al servicio, coloquen las normativas necesarias para lograr este cometido. En las palabras de todos estos comentaristas y padres de la iglesia, en este contexto al menos Clemente, que no es el único que habla de ello, por supuesto, el decoro y el buen orden facilitan la proclamación de las virtudes de aquel que nos libertó, como decía Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Y también, por supuesto, la santificación de los creyentes. Es básicamente lo que venimos diciendo. Dios ha demandado gloria para Él y edificación para los demás. Bien, actuar de esta manera, conduciendo las cosas bajo la decencia y el orden, permite entonces que la predicación de la palabra, la predicación de las virtudes de aquel que nos libertó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable, pueda ser hecho. Y que también pueda haber santificación y edificación a las demás personas. Entonces, por consecuencia, entendemos que los cristianos no deben ir en contra de las normas que facilitan el decoro y el buen orden en la grey de Dios. Porque al hacerlo, no solo se oponen a lo establecido por Dios, sino que también dan lugar a la confusión y a la falta de armonía y paz en el seno de la iglesia, en el desarrollo de sus labores, como ya vimos en la enseñanza pasada. Pero entonces, ¿cuál debe ser el proceder del cristiano? Pues el contrario. Los cristianos deben ser respetuosos y dóciles en cuanto al buen orden y bien dispuestos y diligentes en cuanto a las disposiciones apropiadas de la decencia. En esto entonces podrán glorificar a Dios y tener edificación. ¿No es esto entonces el epítome de la vida cristiana? ¿No es esto entonces cómo se debe comportar el creyente diariamente, esperando, por supuesto, dar gloria a Dios y edificación a todos aquellos que le rodean? Es la razón por la cual el creyente mismo, en todas las demás áreas, se somete, siempre que no transgreda la palabra de Dios, a las normas que incitan o estimulan la decencia y el orden en todas las áreas en las que ellos participan. Así, por ejemplo, uno pudiera llegar a una iglesia cristiana o llegamos a otro lugar y hay cierta normativa que realizar y nos sometemos a esa normativa, siempre que no vaya en contra de la palabra del Señor. Nos sometemos a esa normativa porque eso ayuda a la decencia y el orden. Siempre hemos dicho, por ejemplo, que si hay una fila, una cola para hacer un asunto y de repente viene una persona y se colea a la fila, se colea dentro de esa cola y se coloca más adelante, esa persona está actuando indecentemente y desordenadamente, ¿correcto? Se entiende porque no está respetando el turno de los demás, está irrespetando a los demás.
está actuando con desorden, porque el orden es lo que está allí. Y sí, sabemos que hay muchas personas que actúan de esa manera. Pero cuando una normativa así está establecida, aunque la palabra de Dios no nos dice explícitamente cuando estés en una cola para comprar algo, permanece en tu lugar y no te saltes la cola, no te vayas hacia adelante, aún así, este principio que estamos viendo, sabemos que demanda de nosotros, a nuestra conciencia, no ser desordenado, no ser indecente y permanecer en nuestro lugar. Recuerdo una vez en un contexto en el que una mujer se coleó en una cola, le reclamaron por haberse coleado en la fila y ella respondió: yo me voy a poner aquí adelante. Y a mí me dio una vergüenza cuando dijo eso: yo me voy a poner aquí adelante porque yo soy cristiana y la Biblia dice que yo soy cabeza y no cola. Dios mío. Además de la terrible torsión de la palabra del Señor, además de la terrible torsión de la palabra del Señor, la indecencia y el desorden que manifestó esto, lejos de dar gloria a Dios, le deshonró. ¿Y cree usted que la gente que estaba allí fue edificada por el desorden de ella? Así que no hubo gloria a Dios ni hubo edificación por la indecencia y el desorden. Lo mismo pasa en el seno de la iglesia. Y quienes tienen como común vivir de esta manera, como hemos mencionado, es por colocar un ejemplo, porque este principio es tan amplio que aplica a todas las áreas de la vida. Quienes viven de esta manera, entonces también se les hace más fácil ser indecentes y desordenados en el culto al Señor, en la asamblea de los santos. Por ejemplo, hay una normativa, es por colocar un ejemplo ahora en nuestro contexto, hay una normativa de no mover las sillas en la congregación, de mantenerlas en orden. Uno no va a encontrar en la palabra del Señor que dice: cuando llegues a la congregación y encuentres sillas ordenadas, no las desordenes. ¿Verdad que no hay un texto explícito para ello? Pero nuestra conciencia sabe que Dios ha dicho en su palabra: hágase todo decentemente y con orden. Y entendemos por las Escrituras que estas normativas fungen para la decencia y el orden. Y que entonces violentarla es crear confusión y no armonía. Es ir en contra de la armonía de la iglesia, porque es ir sin necesidad alguna en contra de aquello que favorece la decencia y el orden. Hemos dicho en la ronda de preguntas de la semana pasada que pueden, en estos contextos, haber ciertas excepciones. O por ejemplo, su hermano viene y tiene su piernita, pues, ¿no? Teníamos el ejemplo de una hermana nuestra en ese contexto. Tiene su piernita lastimada, necesita colocarla, reposar sobre una silla. Evidentemente no le negaremos una sillita delante de ella para que pudiera colocar sus pies, ¿cierto? La decencia y el orden deben mantenerse. Bueno, debe buscarse la forma decente y ordenada en que esa hermana también pueda ser servida y puede en ese contexto entonces estar en medio nuestro. Lo que quiero decir entonces en medio de todo esto es que la necesidad de que la normativa asumida y declarada o designada, como decía Clemente, para el servicio del Señor, sea colocada por medio de aquellos que gobiernan la iglesia del Señor, es una necesidad urgente. Y que desde siempre las iglesias cristianas han tenido. Eso es lo que Pablo dice al decir que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como también en todas las demás iglesias. Las iglesias en ese contexto actuaban o procuraban andar en la decencia y el orden. Y buscaban, por supuesto, tener en ese contexto las normativas que pudieran favorecer la decencia y el orden para la asamblea del Señor. Se entendía entonces que de alguna manera la enseñanza de la iglesia debía exigir, tanto como en comportamiento, el obrar de la iglesia, como la enseñanza desde el ministerio, desde el púlpito, deben enseñar a todas las familias a cómo deben actuar o cómo deben conducirse en la casa de Dios. Y esto no debe ser extraño para nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: te voy a enviar estas cosas, aunque después voy a hablar mejor contigo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Así que se espera, por supuesto, una retroalimentación allí.
Se espera que la vida cristiana del creyente, la vida cristiana, no la reunión de los cristianos, sino la vida cristiana del creyente, se esté practicando con decencia y con orden, y que cuando se reúna, eso sea una manifestación natural de la decencia y el orden que suelen tener. Pero al mismo tiempo se espera que la decencia y el orden de la iglesia influya de tal manera en las familias que ellos puedan volver a casa y emplear la decencia y el orden que han aprendido. O al menos así debería ser. Ahora, en segundo lugar, o el segundo punto, la decencia y el orden en el hogar cristiano. La iglesia es llamada varias veces, como mencioné hace un ratito, casa de Dios. En 1 Timoteo 3:15 lo dice, 1 de Pedro 2:5 también. Hebreos 3 del 2 al 6, hablando incluso de la figura del templo como casa de Dios y luego aplicando a nosotros, diciendo la cual casa somos nosotros, también habla acerca de ello. Somos la casa de Dios. La iglesia es llamada varias veces casa de Dios. Y usualmente los términos que se aplican al hablar de las relaciones dentro de la casa de Dios siguen la terminología asociada a la familia. Dios es llamado nuestro Padre, como dice Romanos 1:7, o como dice 1 Corintios 1:3, la misma carta de cuyo totalidad estamos tomando un pasaje para estudiar. 1 Corintios 1:3, Efesios 1:2 también. Esos pasajes mencionan a Dios como nuestro Padre en específico. No solo el Padre creador de todas las cosas, sino nuestro Padre de una manera particular, de una manera familiar. Se nos enseña a orar también llamándole de esa manera, llamándole Padre. Mateo 6, versículo 6 y versículo 9. A nuestros pequeños niños le enseñamos a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Les enseñamos a llamar a Dios por Padre. Esto al menos es consistente en todos aquellos que tienen una teología actual, en donde los niños pertenecen al pueblo de Dios. Hago ese paréntesis. Se nos insta también a considerar a los creyentes como hermanos. No solamente se nos enseña a orar a Dios por Padre, no solamente se nos dice que Dios es Padre nuestro, sino que también en ese contexto se nos invita a considerar a los creyentes como hermanos. Efesios 6:23 lo muestra, Hebreos 3:1 y un montón de pasajes en donde se refieren a los creyentes como hermanos. Y esto es porque las Escrituras nos muestra otra terminología que expresa familiaridad. Hemos sido adoptados por Dios. La adopción se hace en medio del seno de una familia. Romanos 8:15 nos muestra esto. Somos adoptados por Dios. Y somos entonces directamente llamados sus hijos, como dice Gálatas 4:6. Entonces es obvio que si somos hijos de Dios y Dios ha adoptado a otros como hijos de Dios, estos hijos de Dios y yo como hijo de Dios nos constituimos en hermanos. ¿Qué es entonces la asamblea de los creyentes que se deben considerar hermanos? Sino la familia de Dios. Y eso es lo que la Escritura dice en Gálatas 6:10, por ejemplo, o en Efesios 2:19, que somos familia de Dios. Esto no es un asunto superficial, hermanos, sino que es medular sobre la iglesia de Dios. Ahora, este concepto de casa de Dios, familia de Dios, hermandad, supone claramente que a Dios le ha interesado por revelar tantas veces de esta manera y hablar tantas veces con estos términos que deberían resultarnos tan familiares, que el Señor quiere tenernos por familia. Pero entonces no resulta muy difícil comprender que Dios desea que su casa, su familia, sus hijos estén conduciéndose decentemente y con orden. La familia de Dios debe ser el más claro ejemplo en cuanto a decencia y orden. El padre de esta familia, el jefe de casa,
claramente ha dispuesto ordenanzas para mantener su casa en decencia y en orden. Y en ese sentido puede y debe claramente decirse que las familias que componen la casa de Dios deben procurar la decencia y el orden para ellas mismas también, en aras de que cumplirlo con respecto a la iglesia se vea facilitado por buscarlo primeramente en el hogar. Es decir, el principio detrás de las palabras de Pablo a los Corintios, mandando que todo en la familia de Dios se haga decentemente y con orden para gloria de Dios y edificación de los demás, se extiende necesariamente a los hogares de los creyentes que la conforman. Dios espera que en nuestros hogares todo se haga decentemente y con orden para gloria de Él y edificación de los demás. Esto podemos y debemos notarlo cuando en el contexto de nuestro pasaje se nos dice, por ejemplo, en el 14:35 de nuestro capítulo en cuestión, que si las mujeres quieren aprender algo específico, que dice, pregunten en casa a sus maridos. Ah, caray. Lo que supone necesariamente que el marido debe instruir a su familia en el hogar. Porque por lo mínimo en ese contexto debe responder preguntas teológicas de su esposa. Requiere de ello entonces que el marido sea alguien que se dedica a santificarse a sí mismo para poder santificar a su esposa y poder responder las inquietudes de su esposa. Requiere entonces este pasaje una normativa que ha colocado el Señor para ordenar y hacer decente el culto cristiano. Y de esta manera, indudablemente, por implicación, coloca por agregado en ese mismo contexto que haya también una ordenanza para decencia, para lo apropiado en el hogar. Hay cosas que Dios considera decentes y ordenadas para la iglesia y cosas que Dios considera decentes y ordenadas para el hogar. Ahora, esto no es nuevo en las Escrituras. Pablo ha mandado en otro lugar que el esposo debe imitar a Cristo en cuanto a su esposa, que debe amarla y santificarla por medio de la palabra. Efesios 5, del 25 al 27, lo dice sin mayor dilación de la misma manera que hemos mencionado. Cristo amó a la iglesia y se entregó en sacrificio por ella para santificarla a través del lavamiento del agua por la palabra, para purificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Así que demandan las Escrituras que el cabeza de hogar tenga la tendencia, la inclinación e incluso la facultad, para ello debe prepararse, de santificar a su esposa. Y en Deuteronomio, porque no se queda allí en la relación filial marital, sino también en la relación para con los hijos, en Deuteronomio se ordena a los padres instruir en las Escrituras a sus hijos, hablándoles, como dice Deuteronomio 6, del 6 al 8, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo momento y lugar. La enseñanza de los padres para con los hijos, colocando primeramente, como dice el pasaje de Deuteronomio 6, las palabras de Dios en nuestros corazones primero, sobre nuestro corazón, y luego transmitirlo a nuestros hijos, es precisamente para que esa generación pueda levantarse con temor de Dios. Volviendo a nuestro pasaje, en 1 Corintios 14, también ha dicho Pablo en ese contexto que es indecoroso, y cito esta palabra entre comillas, es decir, indecoroso, contrario a decoroso, y recuerde que decoroso es sinónimo de decente. La decencia lleva el decoro implícito, el respeto, la honorabilidad, lo adecuado. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación, dice, pero manda que pregunte en su hogar y que su marido le instruya al respecto. ¿Qué implica todo esto? Que la voluntad divina es que en el hogar de los creyentes haya preeminencia de la palabra del Señor. Y por lo tanto,
para ese fin que haya decencia y orden, al igual que es ordenado para con la iglesia en general. Es ordenada a la iglesia que haya decencia y orden para que la proclamación de la bendita palabra del Señor pueda dar gloria a Dios y edificación a los demás. Es exactamente el mismo principio que transcurre, o en este contexto, discurre para con la familia. La familia que compone la familia de Dios en la iglesia local. Pero alguno dirá que no es igual en este punto lo que se ordena para la iglesia y para el hogar, porque en una se le manda a callar a la mujer, por ejemplo, y en otra se le manda a preguntar, y tiene razón. Pero en lo que sí es evidentemente igual, es que lo que ha sido mandado por el Señor en ambos casos resulta para la decencia y el orden en ambas cosas. Y que ir en contra de lo que el Señor entonces ha dicho es volverse hacia la indecencia y el desorden, tanto en la iglesia como en la familia. Es decir, hacer lo contrario en lo que Dios ha ordenado en estos contextos, cualquiera sea la ordenanza en su contexto, es ir hacia la indecencia y el desorden. Allí no puede haber edificación, allí no puede haber gloria para Dios. Entonces, de seguirlas fielmente, se glorifica a Dios y se da la debida edificación como conviene. Esta idea que se expresa entonces aquí en las Escrituras y en muchos lugares requiere que las autoridades en la familia tomen ocasión frecuentemente en santificar sus hogares y por lo tanto deben canalizar lo que es más provechoso para cristalizar este mandato. Y permítame explicar cómo esto debe ser hecho. Vivimos en un mundo y en una época que es sumamente ajetreado. El ajetreo del día a día muchas veces hace imposible en algunos escenarios que en una familia pueda haber la debida santificación que debe haber y que se nos demanda. Eso es actuar indecentemente y desordenadamente. Está fuera del decoro que Dios demanda y está fuera del orden que Dios demanda. Lo que deben entonces hacer las autoridades del hogar es canalizar lo que es más provechoso para entonces poder cristalizar este mandato. Significa que las autoridades en el hogar deben analizar bien su día a día y ver cómo es posible que se pueda cristalizar este mandato de la manera más provechosa, de la manera más decente y ordenada. Implicará, demandará que pueda dar la apropiada forma. Recuerda el significado que dimos la semana pasada sobre decencia. La apropiada forma de esto y ordenar lo necesario para que se lleve a cabo, para que pueda cristalizarse esto. Si en nuestras familias debe haber gloria para Dios y edificación a los demás. Nuestras familias, de hecho, considérese, hermano, que en el período del movimiento puritano, el concepto de familia propiamente, no que antes no lo estuviese, una familia que entiende que es una familia del pacto, que está en pacto con Dios, que toda la casa está en pacto con Dios, se entiende claramente en este contexto que debe vivir para la gloria de Dios y la edificación a los demás. Y por consecuencia entonces, se espera, se demanda que aquellos que están en autoridad tomen la ocasión necesaria para ordenar los asuntos y dar la forma apropiada para que se canalice y se cristalice finalmente lo que debe hacerse. Y las Escrituras son sumamente claras con respecto a esas cosas, en cómo se demanda que la familia dé gloria a Dios y haya edificación en ella por medio de lo que se implica de los deberes y roles de cada uno dentro de la familia, como una pequeña iglesia, que es el concepto dentro del puritanismo, que fue más férreo, más fuerte durante la época del puritanismo. Con respecto a la familia debía ser una pequeña iglesia. No es que reunirse en familia suple la necesidad de reunirnos como asamblea. Yo no estoy diciendo eso y mosca con algún error. Pero la familia debe imitar a una pequeña iglesia, en donde el padre, en donde el cabeza de hogar, debe ser de alguna manera
como una imitación del pastor en la congregación, del ministro de la palabra, que debe levantarse y tomar entonces el pregón de la palabra y debe santificar a su hogar para presentar entonces su hogar santificado. Nosotros vemos esto en todas las páginas de las Escrituras. Vemos, por ejemplo, el libro de Josué, que recientemente hemos terminado en la lectura anual de nuestra iglesia. El libro de Josué, en la despedida de Josué, ¿qué decía en el capítulo 24, el último capítulo de Josué? Escogeos hoy, ¿a quién? ¿A quién servís? Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa escogencia de palabras nos puede resultar extraña, digamos, por la cortesía moderna con la que solemos hablar, colocando siempre a los demás por primero, ¿cierto? Pero es muy apropiado que Josué hubiese hablado de esa manera en ese contexto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque el contexto de las palabras de Josué es que él guiará su casa a servir a Jehová. Es como un eco de las palabras testimoniales de Dios en Génesis para con Abraham en el capítulo 19. Porque yo sé que Abraham mandará a su casa después de sí, que se mantenga en el camino mío. Quizá alguna pudiera decir, o alguna, pastor, en mi caso no hay una autoridad. Quizá pudiera decir, mi marido abandonó la fe, mi marido se fue del hogar, o algo por el estilo. Pues debes saber también que como mujer delante del Señor, que tiene hijos, tienes autoridad de parte del Señor también para hacer estas cosas. Tomemos tan solo un ejemplo. Pablo habla sobre Timoteo y dice, desde la niñez sabes las Escrituras. 2 Timoteo 3:15, las cuales pueden hacerte sabio por la fe en Cristo Jesús. Pueden hacerte sabio, pueden hacerte salvo por medio de la sabiduría y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice? ¿Quién fue que transmitió esa fe? La fe que habitó primeramente en ¿quién? En Loida y Eunice. Porque Timoteo era hijo de padre griego y no era en este contexto, pero de ninguna manera deseoso de servir al Señor y de instruir en la palabra del Señor, obviamente no, a su hijo. Pero Loida y Eunice eran judías y tenían un compromiso con la ley de Dios. ¿Qué hicieron? Lo que corresponde. Instruir al hogar, al menos en ese contexto, en lo que podía ser, instruir al hogar en la palabra del Señor. No es entonces novedoso en la palabra del Señor lo que estamos diciendo. La iglesia, la familia debe comportarse como una pequeña iglesia del Señor. Y debe entonces haber en ese contexto decencia y orden en el hogar cristiano, para que se canalice entonces esta santificación de todas las partes. Hemos dicho que del hombre se dice que debe santificar a la mujer, Efesios 5, 25 y 26. Debe responder a sus preguntas, 1 Corintios 14, 35. De la mujer se dice que la ley de clemencia está en su boca, Proverbios 31, 26, y muchas otras características maravillosas de la mujer virtuosa en ese pasaje. A los padres se les ordena que críen a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6, 4. Y a los hijos se les demanda que obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto agrada al Señor, dice Efesios 6:1. Entonces la familia cristiana debe ser un lugar donde constantemente las Escrituras estén siendo citadas, oradas, cantadas, practicadas y modeladas, tal cual como en la iglesia debe acontecer. Las familias cristianas, así como las iglesias de Cristo, entendemos que no son perfectas. Entendemos que no podrán serlo desde este lado de la eternidad, pero sabemos que así como una iglesia que con vivo celo y humildad procura dar gloria a Dios y edificación a los demás, se hará cada vez más eficaz en esta vocación a pesar de sus fallas presentes, así también las mismas familias cristianas que se lo proponen pueden lograr ser más puras y eficaces en esta misma vocación. Lo que decimos en este contexto es que las familias, como núcleos pequeños de una asamblea mayor, de una reunión mayor que es la de la iglesia, la reunión de todas las familias, debe perseguir la misma vocación que la asamblea de los creyentes, de los santos del Señor.
debe procurar su pureza, debe procurar su santificación. Debe procurar entonces en ese contexto hacerlo todo decentemente y con orden, porque no hay pureza, no hay santificación, no hay gloria a Dios, no hay edificación para los demás si hay indecencia y desorden. No hay cumplimiento de la vocación de la pureza y santificación. Y así como un culto decente y ordenado puede dar gloria a Dios y edificación en la iglesia, así también un altar familiar decente y ordenado guiará los corazones a dar gloria a Dios y tener edificación. Además, quienes frecuentemente en su hogar practican una conducta decorosa y apropiada en el culto familiar, rara vez oscurecen la decencia y el orden de la asamblea cristiana. Ahora, y para ir culminando, no estoy diciendo que tan solo con tener un altar de adoración familiar en el hogar, entonces ya todo se ha arreglado. No, claro que no. Sería una forma de pensamiento reduccionista. En las familias, así como en las iglesias, muchas cosas pueden llegar a estar mal y toma su tiempo corregirlas. Pero se entiende que la familia debe procurar la decencia y el orden en todas las áreas que le competen, y esta es una de ellas. Y solamente una. Pero la familia debe hacerlo no solo en cuanto a las palabras, la conducta y el trato entre los miembros, sino que debe procurar estas cosas en cuanto a la higiene del hogar, la comida, el vestido, el servicio familiar, las metas, la santificación y básicamente todo en la familia. Debiésemos entonces entender en ese contexto las palabras de 1 Corintios 14:40 aplicadas en nuestro hogar, que todo se haga decentemente y con orden en nuestras familias, que son pequeñas iglesias delante del Señor. Es un trabajo que demanda atención, es una labor que demanda presteza, diligencia, que requiere precisión, que requiere conciencia, que requiere anhelo en quienes pertenecen al núcleo familiar. Pero como hemos dicho de la iglesia, lo mismo aplica para la familia, siendo una especie de figura de la iglesia, una pequeña iglesia. Son quienes están sobre la iglesia, al mismo tiempo quienes están sobre la familia, quienes tienen primeramente la demanda de Dios de que todo se haga decentemente y con orden en sus familias. Uno pudiera decir en ese contexto, como suele decir el pecado: pero pastor, ahora usted me está hablando a mí como esposo, ¿no? Me está diciendo que yo soy el responsable. Pues sí, hermano. Somos los responsables nosotros, en primer lugar, delante de Dios como hombres, de la decencia y el orden en nuestro hogar, en los términos en los que las Escrituras han hablado. Somos primeramente responsables. Y usted puede decir: pero pastor, pero usted no está casado con mi esposo, usted no sabe cómo es ella. Repitiendo o haciendo eco no de las palabras de Dios, sino de las palabras del primer Adán cuando cayó: la mujer que me dijo. En vez de hacer eco de la conducta y las palabras de Cristo, el postrer Adán, que ama y se entrega por su esposa para santificarla, buscando precisamente que la decencia y el orden de su esposa, y así en ese mismo contexto más amplio de la familia, pueda entonces facilitarse. Cuando quienes están como autoridad en el hogar, en esa pequeña iglesia que es el hogar, se preocupan por la decencia y el orden en ese hogar cristiano, entonces ellos, con la decencia y el orden, facilitan la santificación de la familia. Facilitan que pueda entonces darse gloria a Dios y dar edificación a quienes componen la familia. Y como es debido, y como sucede también con la iglesia, incluso aquellos que llegan a visitar la familia pueden recibir también edificación. Así como hay visitantes en medio de las iglesias cristianas que reciben edificación aunque no pertenezcan a la familia local de creyentes. Y reciben edificación cuando todas las cosas se hacen decentemente y con orden. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Para dar finalmente dos aplicaciones solamente sobre esto. Hemos visto que la palabra de Dios nos lleva claramente a entender que el culto cristiano
la presentación o nuestro ofrecimiento de adoración congregacional a Dios debe ser gobernado por la decencia y el orden. Que las normas que se colocan a seguir en la iglesia del Señor, como regla designada, como decía Clemente, como aquello que es decoroso y apropiado, como decía el doctor luterano Paul, nosotros tenemos la necesidad de seguir estas normativas que no vayan en contra de la palabra de Dios para poder entonces mantener la decencia y el orden, para que pueda haber una armonía en la iglesia del Señor y durante su servicio. Pero no solamente su servicio, sino que esto abarca, como vimos por la palabra de Dios, a todas las áreas y todos los trabajos y todos los desarrollos que Dios demanda que la iglesia tenga. Evangelismo, visitaciones, disciplinas, catecismos, oraciones, etc. Que no es solamente el culto de adoración dominical al Señor lo que demanda que se haga, por supuesto, decentemente y con orden, sino todas las áreas de la iglesia deben ser desarrolladas decentemente y con orden. Entonces hay una aplicación para este punto. Cristo debe ser glorificado como Señor y Salvador en nuestras reuniones de iglesia, que por lógica natural se espera que haya al menos la misma luz que se demanda de nosotros en nuestra vida diaria. Nuestro decoro al vestir, por ejemplo, para nuestras reuniones, nuestra solemnidad en las oraciones. Hago un breve paréntesis en esta parte. En uno de los comentarios que leía de Juan Crisóstomo, que es uno de los padres que más leo también, decía o hablaba que había algunas situaciones que se presentaban, por ejemplo, en su congregación, y él notaba o veía, y por eso dio ordenanza en este contexto, como muchas veces en el periodo o momento de la oración, unos hablaban con otros, algunos jóvenes, otros adultos, otros niños. Y Crisóstomo exhorta de manera fuerte diciendo, si eres joven o eres adulto y tú ves esta conducta en alguien más, repréndele severamente, para que aprendan a respetar la oración del Señor. Decía, algunos los he visto incluso arrodillados, que deberían estar, por supuesto, orando porque están arrodillados, estoy parafraseando su palabra, pero está diciendo, arrodillados, hablando con su compañero. Valga la acotación, solamente he visto la vieja costumbre de llegar y arrodillarse a orar en las iglesias en nuestros hermanos pentecostales. Solamente hasta ahora. Solamente hasta ahora. Eso excluye incluso a nuestra iglesia. Debemos retomar la reverencia y el respeto por el culto santo a Dios y tener verdaderamente resolución de estas cosas. Entonces Crisóstomo decía que están de rodillas y están hablando con otros. Decía, mira, si eres joven o adulto y tú ves estas cosas, no importa, repréndeles severamente. Y si hacen caso omiso a tu llamado de atención, entonces llama al diácono. Sí, porque en las escrituras y también, por supuesto, en la iglesia primitiva, el diácono no era alguien que nada más servía, por ejemplo, el agua al obispo, como para lo que quedaron los diáconos el día de hoy, para servir el agua al pastor nada más, sino que tenían autoridad delante de la iglesia, podían reprender a la iglesia, porque soy parte de la administración física de la iglesia. Cierro paréntesis. Nuestra solemnidad en las oraciones, nuestro respeto durante la predicación. Hay gente que se pone sencillamente a hablar con otros en la predicación, sencilla y llanamente, y respetan la exposición de la palabra del Señor. Nuestra sujeción a los mandamientos divinos y nuestra docilidad para con las normativas que favorecen la decencia y el orden de la grey de Dios. Todas estas cosas deben ser procuradas para exaltar a Cristo. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos maravillamos y con justa razón y nos gozamos de que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador. Y decimos, Él es nuestro Salvador. Nos ha salvado no solamente de la condenación por nuestros pecados, sino que nos ha salvado también del pecado mismo. Pero no siempre, al menos no con buen entendimiento, nos gozamos y tratamos de vivir con Cristo como Señor. Lo hacemos como Salvador. Porque ¿quién no va a sentir agradecimiento de que le hayan librado de un castigo de sufrimiento y angustia eterna? Quizá habrán algunos locos, pero ciertamente el cristiano no es así. Agradece y goza ser librado por este Salvador.
Pero realmente nosotros agradecemos y gozamos vivir al margen de este Señor. Porque Él es no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Entonces Él debe ser glorificado en nuestro culto. Todas nuestras cosas deben ser desarrolladas entonces con decencia y orden. En segundo lugar, con respecto a la familia, como una pequeña iglesia, la decencia y el orden que debe haber en el hogar cristiano, una aplicación de ello, que por supuesto esto es extenso, cada renglón de esto podría tener incluso una enseñanza propia. Pero esto debe ser dejado para que la conciencia de cada uno de nosotros comience a meditar en ello, buscar en las Escrituras y practicar lo que Dios demanda de nosotros. Cristo debe ser glorificado en nuestras familias. Que como pequeñas iglesias deben caminar en decencia y orden. Y así poder hallar en ellas la edificación que Dios demanda. Por ejemplo, los desórdenes, los gritos, la falta de paciencia, la desobediencia, la apatía, la suciedad, todas estas cosas son llamadas en las Escrituras indecentes y desordenadas. Y de igual manera que en la iglesia del Señor, la asamblea de todos los santos, esta pequeña iglesia entonces, para poder exaltar a Jesucristo, debe actuar decentemente y con orden. Es decir, debe ir aplicando la decencia a cada área del hogar, aplicando el orden en cada área de la familia. Debemos trabajar, hermanos, por erradicar lo que Dios abomina o que Él llama indecente, inapropiado. Lo que Dios abomina y que llama desordenado. Para entonces, erradicando esto, establecer lo que Dios manda. Procurando para ello el uso de toda normativa que promueve el buen orden y el decoro en nuestras familias. Hermanos, haciendo estas cosas, estoy completamente seguro que tendremos una iglesia que todo lo hace decentemente y con orden. Y ciertamente nuestras familias comenzarán a ser pequeños reflejos de una iglesia decente y ordenada. Puestos de pie, vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra. Amado Padre Celestial, bendito Dios bueno, grande y misericordioso, Padre de todos los espíritus, Creador de todo cuanto existe, y Padre nuestro de una manera particular, familiar, especial. A ti elevamos nuestra oración después de haber escuchado esta palabra. Señor, te ruego que tengas misericordia de nosotros como iglesia, que en muchas cosas aún somos indecentes, que en muchas formas aún somos desordenados, que no prestamos la debida atención al decoro y lo apropiado en tu culto. Y por supuesto, siendo tu culto lo más sagrado, lo más solemne, siendo nosotros irreverentes en ello, no puede esperarse que seamos reverentes en otras áreas de la iglesia, porque el mismo desorden que manifestamos en el culto lo manifestamos en otras áreas de tu iglesia también. Por ello has demandado, Señor, que seamos decentes y ordenados, para que todo se haga decentemente y con orden en tu iglesia. Así que te pedimos perdón por nuestra indecencia y nuestro desorden en tu iglesia. Pedimos perdón, Señor, por no tener armonía en la oración, por ir cada uno por su lado. Pedimos perdón por no unificarnos en pensamiento con el cuerpo local al que pertenecemos, Señor. Por llevar la contraria, Señor, a la armonía y sembrar confusión, disensión, desorden o indecencia, ya con nuestras palabras o ya con nuestra conducta. Pedimos perdón por estas cosas. El liderazgo primero y el resto después. Todos delante de ti pedimos perdón por nuestra indecencia y nuestro desorden. Pero también pedimos perdón, Señor, por nuestra indecencia y desorden en nuestros hogares. Porque si de alguna manera nosotros manifestamos este desorden e indecencia en el culto,
o en el seno de la iglesia, o en el desarrollo de las funciones o tareas o comandas que tú le has dado a tu iglesia, es porque nos hemos naturalizado con estas indecencias y desórdenes en nuestros propios hogares. Si nuestros hijos son indecentes y desordenados en el culto, es porque lo son en el culto en la casa, porque lo son en la casa. Que si nuestros hijos son gritones en la iglesia, es porque lo son en la casa. Que si nosotros somos impacientes en el culto, es porque lo somos también en el hogar. Que si no tenemos gusto por la palabra de Dios en la iglesia, es porque tampoco tenemos gusto por la palabra de Dios en nuestro hogar. Que si nos cuesta leer tu palabra en la iglesia, es porque también mucho más nos cuesta leerlo en nuestro hogar. Señor, por favor, perdona nuestros pecados. Todas las áreas de nuestra familia, así como hemos mencionado de la iglesia del Señor, en la que nosotros hemos sido indecentes y desordenados. Por favor, Señor, ayúdanos a erradicar la indecencia, la deformidad del desorden. Ayúdanos a dar forma, Señor, decente, decorosa, honorable, digna, respetable a nuestra casa, a nuestro hogar. Y ayúdanos a ser precisos y rigurosos con esto, física y espiritualmente, Señor. Sabemos que es una tarea pesada, no porque nuestros corazones no anhelen la decencia y el orden. Ningún corazón cristiano anhela la decencia y el orden, sino por cómo nuestro pecado se ha naturalizado. Hemos normalizado, Señor, lo indecente y lo desordenado en nuestros hogares. Tanto que a veces nuestra vista no logra discernirlo. Llamamos orden a nuestro desorden y llamamos respeto a nuestra indecencia. Señor, perdona nuestra maldad y ayúdanos a erradicar lo malo de nuestras familias. Condúcenos ahora, te ruego, Señor, al entendimiento del tercer y último punto que será predicado, si tú lo permites, la semana que viene. Que así como demandas decencia y orden en la iglesia, decencia y orden en el hogar cristiano, tú demandas decencia y orden en tu creación. Sí. Y es tu iglesia, la asamblea de tus santos, las familias cristianas, quienes tienen el deber de expandir la decencia y orden que ellos practican en sus hogares y en la iglesia al resto del mundo, para construir esa decente y ordenada sociedad cristiana, la única sociedad y civilización posible. Amén. Rogamos estas cosas en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.